Vamos a orar. Gracias, Señor, porque estamos en el momento de la prédica, Señor. Gracias por el privilegio de predicar tu palabra. Y siempre, Señor, tú eres atinado en lo que quieres decirnos, porque tú nos hablas de forma muy personal. En el nombre de Jesús, amén. Ahora en sus Biblias, hermanos, en el libro de Apocalipsis, y hoy entramos al capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4. Y vale la pena, hermanos, antes de desglosar verso por verso esta bella carta y tan profunda, definir lo siguiente. ¿Qué es la escatología? Es importante saber qué es la escatología para que puedas entender muchísimo mejor de todo lo que vamos a estar tratando del capítulo 4 en adelante. Y la escatología, hermanos, es el estudio de las cosas finales pendientes por suceder, ¿ok? Estudio de las cosas finales pendientes por suceder. ¿Qué quiere decir eso? De lo que vamos a estar estudiando del capítulo 4 en adelante son cosas que todavía no han sucedido, pero van a suceder. Y una segunda pregunta que tenemos que tener claro es cómo se estudia o se interpreta la escatología. Y esa es una pregunta muy interesante y la respuesta es muy concreta, muy simple, pero extremadamente puntual. Se estudia la escatología, hermanos, simplemente comparando la Biblia con la Biblia. ¿Por qué? Porque son cosas que no han sucedido, pero van a suceder. Y la palabra de Dios tiene la información necesaria para que estemos claros de lo que va a suceder. Y puede ser que usted allí preguntándose, sentado, diga, bueno, pastor, ¿por qué esto es así? Porque es importante estar claro. Yo te puedo decir por lo menos 3 cosas para que estés claro de estar pendiente de lo que significa la escatología. Y en primer lugar es porque el futuro pendiente ya fue escrito, ¿ok? Ya está escrito lo que va a venir. No se puede agregar cosas que no van a suceder. ¿Por qué? Porque en la Biblia ya fue escrito. Entonces vas a ver personas por allí que quieren adulterar esa gran verdad que ya fue escrita para añadir en esto ficción, miedo y cualquier otro tipo de beneficios que no tiene que ver nada con el Señor. Y algo importante, hermanos, que usted y yo tenemos que estar claro como hijos de Dios es de que tenemos que el Espíritu Santo que está en la vida del creyente. Si usted no tiene el Espíritu Santo, la palabra de Dios es palabra muerta, no es palabra viva. Así que no van a entender lo que el Señor nos ha dejado claro en su palabra. Así que gloria a Dios que ya todo está escrito, no hay que inventar nada, pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a entender lo que se viene. Y es válido 100%. Que tú ahí sentado puedas decir, pero ¿cómo será esto, pastor? Yo he leído varias veces la Biblia, he leído el libro de Apocalipsis, he leído el libro de Daniel, y me he ido a Isaías, etcétera, etcétera, y hay muchas interrogantes que tengo. Es totalmente válido que tengas interrogantes. Es totalmente válido que tú no las sepas todas. Pero gloria al Señor, y vuelvo y repito, por medio del Espíritu Santo, para que seamos guiados a toda verdad y estudiando la palabra de Dios verso por verso, coma por coma, sin adulterar el contexto, podemos decir confiadamente, gloria al Señor por esta palabra que me estás dando. Busquen en sus Biblias, Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 12. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 12. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso que está ahí en grande y subrayado. El Espíritu Santo, hermanos, está en la vida del creyente. Primero que todo, cuando tú le confiesas al Señor como Señor y Salvador, el Espíritu Santo te da la garantía de que eres hijo de Él. Estás limpio por su sangre. Tienes acceso al trono de la gracia por medio de la oración. Puedes leer la Biblia y decir amén, este mensaje ha sido para mí. Pero también aquí está, es para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es cierto que en la Biblia podemos decir que hay códigos y cosas difíciles de digerir, como lo dijo el apóstol Pedro en su carta. Pero gracias a Dios, al Espíritu Santo,
nosotros podemos entender, y según el crecimiento espiritual vas entendiendo mejor las cosas. Un bebé espiritual posiblemente no entienda cosas de este libro, pero si el Señor te ha permitido estar en esta congregación, gloria a Dios que tiene el Espíritu Santo, así que no forces las cosas, el Señor te va a guiar a lo que Él quiere decirte. Otra razón del por qué tenemos que estar claro de la escatología y de cómo estudiarlas es porque usted se va al internet y va a encontrar libros, artículos, conferencias, prédicas, estudios y todo alejado de la Biblia. Hermanos, ¿tú quieres ver cosas de ángeles, extraterrestres, demonios, el cielo, el infierno? Por ahí hay un libro, bueno, hay varios libros. Hay un libro de una señora que bajó al infierno. Sí, y es bestseller. Bajó al infierno y en el libro ella redacta, el infierno tiene varios compartimientos. Y yo vi los compartimientos de todo, yo decía, hay otro libro por allí que viajó el hombre al cielo y habló cara a cara con Dios. Y el Señor le reveló cosas que en la Biblia no están. Y es bestseller. Así que conferencias, artículos, libros de temas de como el cielo, el infierno, extraterrestres, porque hay otros que han hablado con extraterrestres. La gente lo busca. ¿Y qué pasa? No hay Biblia. Y usted, donde tiene la verdad que está en la Biblia, lo ignora, pero le hace caso a las cosas que no son celestiales, a las cosas que no tienen fundamento. Así que es importante que usted conozca la escatología para que evite que estas corrientes necias, donde no está el Señor, usted le haga caso e ignore a la palabra del Señor. ¿Qué dice Gálatas 1:9? Gálatas 1:9. Y dice así, como antes hemos dicho, y el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y si usted está ahí sentado y no sabe lo que significa anatema, ¿qué quiere decir? Sea maldito. Tú y yo no podemos adulterar la palabra del Señor. Tenemos que ceñirnos a ella. Hoy en la escuela dominical estaba hablando sobre la voluntad de Dios. Y a veces nosotros estamos orando, Señor, así como tu voluntad en los cielos es perfecta, yo deseo que mi vida sea así. Tu voluntad que es perfecta, hazla así conmigo en la tierra. Y el Señor dice, ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo? Porque si tú quieres que sea así, yo lo voy a hacer. Y ahorita mismo tú piensas que estás bien y estás totalmente erróneo. Y mi voluntad es que tú estés acá. Señor, no tanto así. Poco a poco. Pues tú estás clamando, Señor, haga tu voluntad, no la mía. Y la voluntad de Dios, hermanos, siempre va a ser una bendición, pero también a veces es dolorosa, porque te dice en tu cara, tú no estás bien, aunque te creas que estás bien. ¿Ustedes recuerdan cuando predicamos Sardis? Gloria a Dios por esta iglesia. ¿Y qué le dijo el Señor? Tú te crees vivo, pero para mí estás muerto. Así que, hermanos, no invente y no predique cosas que no están en la Biblia, porque usted está siendo un maldito anatema. Porque es importante saber esto. Por la sencilla razón también que te vas a encontrar con personas que en tu cara te van a decir, yo no creo en nada. Todo lo que tú me estás diciendo, yo no lo creo. No me interesa, la vida es una. Hay que gozarla, come, bebe, porque mañana moriremos. Yo tengo que gozar la vida hoy al máximo, porque mañana no lo sé. Y cuando yo me muera son 2 metros bajo tierra y se acabó esto. Y a mí nadie me va a quitar el gozo que tuve en esta tierra. Así que a mí no me hables de espiritualidad. No me hables de la Biblia. No me interesa saber de Dios. Dios no existe. Dios soy yo. Y yo soy el arquitecto de mi propio caminar. Y quiero que sepas, hermanos, que todas las personas
que están en esta posición de que no creen nada y de que son supuestamente orgullosas y que se las saben todas, es totalmente falso. Y la Biblia nos da la respuesta porque es totalmente falso. Búsquense en el libro de Eclesiastés. Y esta carta la quiero predicar. Quiero predicar Eclesiastés. Búsquense Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Y luego, por ahí mismo, buscamos el capítulo 11, versículo 5. Y vamos a demostrar bíblicamente que todas esas personas que dicen que Dios no existe, que no se puede ver, no se puede comprobar, es totalmente falso. Esas personas están negando con alevosía por el orgullo del pecado a Dios, porque prefieren la oscuridad que la luz. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. ¿Qué dice? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué quiere decir en pocas palabras, hermanos? Tú, aunque no tengas conocimiento de Dios, aunque no lo tengas, hay algo en ti que sabe de que hay un ser supremo. Yo recuerdo en la universidad que hubo un profesor que decía: Dios no existe, la vida es una. Y en esa misma frase, hermanos, él dijo: pero yo sé que hay un ser supremo. ¿Cómo que Dios no existe? No existe nada, pero yo sé que hay un Dios supremo. Si Dios no existe, tú mismo dices que no hay ningún Dios supremo. Hermanos, el hombre sabe, simplemente viendo la naturaleza, de que hay un ser supremo. Y ese ser supremo se llama Dios. Tú le quieres poner el nombre que te da la gana, pónselo. Pero todo hombre sabe de que hay un ser supremo y es Dios. Así que todo el que te dice que no existe, ahí está, hermanos. Dios hizo todo hermoso y sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Por qué? Porque el interrogante la vas a tener. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué el mar llega a la orilla y no sigue? ¿Por qué las nubes se ponen así? ¿Cómo yo siembro una semilla y sale un árbol? ¿El viento de dónde sale? ¿Por qué esto y aquello? La interrogante la vas a tener. Pero cuando tú decides agarrarte en tu orgullo, es porque simplemente tú no quieres saber de Dios. Ahora si nos vamos al capítulo 11 y vemos el verso 5, ahí mismo de Eclesiastés, ¿qué dice? Me encanta este pasaje, me encanta. Y dice así: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. ¡Wow! Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Dime si este versículo no está más claro y contundente. Simplemente decides ignorar la obra de Dios o aceptarla. Y teniendo esto en claro, hermanos, nadie, escúcheme bien, nadie tendrá excusa. Tarde o temprano usted, tarde o temprano yo, tarde o temprano la humanidad por completo estará frente al Señor. Y el Señor sabrá quiénes son sus hijos. Y el Señor sabrá quién ignoró su obra. Y estarán apartados por la eternidad. Y van a sufrir el lloro y crujir de dientes. Así que, hermanos, no hay que predicar de que si naciste salvo o naciste no salvo. Para nada. Tú no te metas en la soberanía de Dios. Dios sabe todas las cosas. Lo que hay que predicar es de que el Señor ama al mundo, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que persevera viendo al Señor, ese heredará el reino de los cielos. Pero el que no, es porque ignoró por completo la obra de Dios. Y no tendrá excusa. Y cuando esté frente a Dios, Él podrá decir: tú no fuiste claro nada. Fui muy claro. Tú ignoraste mi poder, tú ignoraste mi obra y tú permaneciste en tu orgullo y en tu error. Así que nadie tendrá excusa. El que esté dentro del redil del Señor es porque está dentro del redil del Señor. Y el que está fuera del redil del Señor es porque ignoró la obra de Dios y no tendrá excusa. Porque el Señor quiere que todos, no algunos,
procedan al arrepentimiento. Así que si usted está en el camino del Señor, persevere, siga adelante. Y sabes, hay algo que te va a decir el Señor: tus obras van a demostrar que Cristo vive en ti. Porque si tú vienes aquí nada más a marcar tarjeta, tú puedes venir a la iglesia a cantar, ofrendar, y así mismo te vas para el infierno. Porque hijo de Dios no es venir a la iglesia. Hijo de Dios no es leer la Biblia. Hijo de Dios es hacer la voluntad de Dios y perseveras aunque te caigas. Eso es hijo de Dios. Y nadie tendrá excusa ante el trono de la gracia. Nadie. Y el creyente, hermanos, por naturaleza, cuando ha rendido su vida al Señor de todo corazón, tiene la convicción y la certeza de que Cristo arrebatará a su iglesia. ¿Amén o no amén? Seremos arrebatados porque el Señor viene. Pero también el creyente tiene la convicción y la certeza que si morimos, tenemos vida eterna y estaremos para siempre con el Señor. Así que, hermanos, yo sé que si muero hoy, estoy con el Señor. Y si más adelante experimentamos el arrebatamiento, estaré con el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en mí, que me selló y me dio vida eterna y acceso al trono de la gracia, me da ese convencimiento. Esa certeza que nadie la puede mover. Porque soy hijo de Dios. ¿Qué dice primera a los Tesalonicenses? Capítulo 4, verso 15 al 17. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 al 17. Y dice así: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Durmieron, recuerda, es muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al cielo en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Se dieron cuenta? El arrebatamiento que es: el Señor viene, pero se mantiene en el aire, en una nube. Los muertos en Cristo resucitarán primero, van a la nube con el Señor, y los que están vivos, arrebatamiento, seremos arrebatados y estaremos en la nube con el Señor. Es un trato directo a la iglesia. La segunda venida es cuando todo ojo le verá para instaurar el reino del Señor aquí en la tierra por 1000 años para castigar al malo. Son dos eventos muy puntuales, muy diferentes, donde la Biblia está claro cuál es uno y la Biblia claro cuál es el otro, pero queremos confundirlos. Y bíblicamente lo vamos a comprobar, ya lo hemos comprobado y vamos a seguir reafirmándolo, porque el Señor arrebatará a su iglesia. Y no vamos a estar en el periodo donde va a castigar al malo. Yo quiero, hermanos, que usted repita después de mí la palabra Maranata. A ver, Maranata, de nuevamente, Maranata. ¿Sabe lo que significa eso? Cristo viene, el Señor viene. Y tú y yo tenemos que tener esa palabra presente. Maranata, el Señor viene. Y de que viene, viene. La prédica de hoy la hemos titulado El trono de Dios, parte 1. El trono de Dios, parte 1. Y entrando en materia, hermanos, vámonos al versículo 1 del capítulo 4 de Apocalipsis. Apocalipsis 4:1. Y dice así. Y tengan sus apuntes, hermanos, y subrayen que vamos a aprender muchas cosas. Estamos ya formalmente en escatología. Todo lo que vamos a leer son cosas que no han sucedido, pero van a suceder. Así que estén claros para que los cables no los confundan. Y dice esto: después de esto,
miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ustedes ven este número pequeño aquí, 5, porque hay 5 cosas que tenemos que recalcar en este versículo 1. 5 cosas. Y la primera es la siguiente. Cuando usted lee el versículo bíblico, hermanos, y que dice después de esto, la palabra después en griego significa meta, ¿ok? Después significa meta en griego. ¿Qué significa meta en griego? ¿Cuál es el significado? Cambio posterior. O sea, de que si tú estabas aquí, meta es un cambio abrupto, un cambio posterior. Entonces, la palabra esto, después de esto, es tauta. ¿Y qué significa tauta? A algo. Entonces, cuando tú unes el significado a meta, tauta, significa cambio posterior a algo. Entonces, el inicio de este versículo 1 empieza con después de esto, y este mismo versículo en la parte final dice después de estas. Significa también meta, tauta. Así que estamos viendo en primer lugar que el versículo 1 significa metatauta al inicio y metatauta al final. O sea que hay un cambio posterior a algo. Y resulta ser que usted puede preguntar, ¿pero este cambio de qué? Yo quiero saber. ¿El cambio de qué? Del periodo de la iglesia cambiamos al periodo celestial. Bíblicamente ya fue escrito. Vayan al versículo 19 del capítulo 1, hermanos, de Apocalipsis. Versículo 19 del capítulo 1. Y dice así: escribe las cosas que has visto, capítulo 1, las que son, capítulo 2 y 3, la iglesia, que es el periodo que estamos viviendo, y después dice, y las que han de ser después de estas. O sea que cuando se acaba el periodo de la iglesia, empieza a suceder esto, que todavía no ha empezado. ¿Por qué? Porque estamos aquí en el periodo de la iglesia actualmente. Así que meta, tauta. En segundo lugar, hermanos, en este versículo vamos a ver que dice, después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta en el cielo. Jesús, cuando estuvo en su ministerio, él dice, yo soy la puerta. El Señor lo dejó claro. ¿Tú tienes acceso a Dios? Sí, a través de mi persona. Yo soy la puerta. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiamos la iglesia de Filadelfia? Era una iglesia de puertas abiertas. ¿Por qué? Porque el Señor estaba allí. Y el Señor es el que abre como cierra las puertas. ¿Y cómo era la iglesia de la Odisea, que fue el domingo pasado? Una iglesia de puertas cerradas. Así que estamos viendo aquí que el Señor dice, he aquí una puerta abierta en los cielos. Váyanse nuevamente al capítulo 3, verso 7. Capítulo 3, verso 7. Y estamos reafirmando, hermanos, palabra por palabra de este hecho tan bello del libro de Apocalipsis. Y dice así, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así que estamos viendo de que la puerta abierta es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que su palabra corra a tiempo y fuera de tiempo. Una iglesia de puertas cerradas no sirve. Tenemos que ser de puertas abiertas. En tercer lugar, hermanos, y dice, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Sonó una trompeta? Ta, 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 ta. Eso fue lo que escuchó Juan, una trompeta. ¿Qué dice ahí? Como trompeta. Es una ilustración, es una comparación.
Cuando tú tocas la trompeta, y en los tiempos de antes siempre era un aviso de guerra, un aviso de te alerta. Así que la voz del Señor era como de trompetas, no sonó como una trompeta. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Más adelante, cuando se abran los sellos y vengan las trompetas, agarran este versículo de la voz como trompeta, y te dicen de que la iglesia pasa la gran tribulación porque Juan escuchó la voz de trompeta y en los sellos y en las trompetas, lo que viene toda la destrucción de la iglesia, allí hay una trompeta. Así que nosotros vamos a escuchar la trompeta de la guerra y vamos a pasar la gran tribulación. Hermanos, respete la palabra del Señor. Es como trompeta, es una ilustración, es una comparación y es una belleza eso. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor te ama, el Señor me ama y el Señor quiere lo mejor para ti y para mí. Hermanos, cuando no entendemos el carácter de Dios, podemos nosotros malinterpretar las cosas. Hermano, ¿qué papá y qué mamá quiere algo malo para sus hijos? Es más, tú ves a tu hijo o a tu hija equivocarse, golpearse, y le das el consejo y sigue golpeándose, golpeándose y golpeándose, y tú nunca dejarás de ser un papá y una mamá para ese hijo, porque siempre vas a querer lo mejor. Y puede ser que la gente alrededor te digan, oye, pero lo estás acosando. No, tú lo estás amando. ¿Por qué? Porque quieres lo mejor para él. Y hermanos, y cuando Pablo escribe en varias ocasiones, no adulteres la palabra del Señor, no la adulteres, es porque estamos atando cargas a nosotros que no podemos sobrellevar. Y empezamos a sufrir el evangelio, empezamos a sufrir el congregarnos, empezamos a sufrir el servir al Señor, porque están atando cargas que son totalmente humanas y no son del Señor. Hermanos, tristemente las personas que están escuchando la palabra del Señor y están siguiendo doctrinas de hombres que hablan mucho mejor que yo, que hablan mucho mejor que tú, se van por esas corrientes y están llevando cargas donde el hombre está inventando. Y hoy por hoy la corriente de que sufrimos la gran tribulación cada vez es mayor. Y recuerdo cuando prediqué Marcos 13, estamos hablando ya de hace tiempo, porque después se predicó Daniel. Y cuando se predicó Marcos 13, tú sabes de que al final del culto, cuando yo estaba abrazando a los hermanos, una hermana me abrazó y me dijo, pastor, tengo años de no escuchar un mensaje que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Lo que estoy escuchando es que vamos a pasar la gran tribulación. Y eso me pone a mí enérgico. ¿Por qué? Porque hoy se adultera la palabra del Señor sin ningún tipo de remordimiento. Y el pueblo perece por la falta de conocimiento. Así que, hermanos, no invente. No diga, a mí me parece. Diga, escrito está. Y si no tiene el fundamento, guarde silencio, escuche, medite y aplique. El verso 9 del capítulo 1, hermanos, de Apocalipsis. Capítulo 1, verso 9. Ahí está la respuesta de la trompeta. Y dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y detrás de mí una gran voz que dice ahí, como de trompeta. Ahí está. Como de trompeta. Cuarto lugar, hermanos, dice, sube acá. Sube acá. Del verso 1. ¿A dónde, hermanos? ¿Cómo que sube acá? ¿La escalera? ¿El segundo techo de la iglesia? ¿A dónde hay que subir? Subió Juan
al tercer cielo. Esa es la respuesta. Subió al tercer cielo. Y el tercer cielo, hermanos, si tú escuchas esta frase, tercer cielo, significa que hay un ¿qué? Primero, segundo y tercer cielo. Porque si tú dices tercer cielo es porque hay unos dos antes del cielo, del reino del Señor. Así que, hermanos, ¿cuál es el primer cielo? La respuesta es la siguiente: la atmósfera. Eso es lo que usted ve aquí, las nubes, la atmósfera, ese es el primer cielo. ¿Cuál? Busquen en el Salmo 147, hermanos. Salmo 147, verso 8. Salmos 147, verso 8. ¿Y qué dice? Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Ahí está, primer cielo. El segundo cielo, hermanos, es el espacio. Segundo cielo, el espacio. Si nos vamos a Génesis, recuerden que los martes estamos estudiando Génesis. ¿Usted se lo quiere perder? Bueno, piérdaselo. Le exhorto a que se conecte. De verdad que está muy lindo. Génesis capítulo 1, versos 16 y 17, que dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que es la que señoree en el día, y la lumbrera menor, para que señoree en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar, ¿qué dice ahí? Sobre la tierra. Sobre la tierra. Segundo cielo. Y el tercer cielo, hermanos, es donde vive el Señor, donde usted y yo vamos a estar. El tercer cielo. Y dos versículos te voy a regalar para el tercer cielo. El primer versículo está en Salmos, capítulo 33, Salmo 33, verso 13 y 14. Y dice así: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Ahí está, el Señor vive en el tercer cielo y sube acá, fue a donde fue el apóstol Juan. El segundo versículo del tercer cielo, que es donde tiene nombre propio y apellido, está en segunda a los Corintios, capítulo 12, verso 2 al 4. Segunda a los Corintios, capítulo 12, verso 2 al 4. Y dice así: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahí está el nombre, tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables y que no le es dado al hombre expresar. Pablo no sabía si fue en cuerpo o en espíritu. Él no lo sabía. Pero Juan sí sabía que fue en el espíritu. Lo vamos a ver más adelante. Y en quinto lugar, hermanos, de Apocalipsis 4, regresen a Apocalipsis 4, verso 1, en quinto lugar: y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En pocas palabras, yo te voy a mostrar, hijo mío, el futuro pendiente que se cumplirá en su totalidad. Y cuando estas cosas, hermanos, tú las tienes claras, que son 5 puntos puntuales, valga la redundancia, pero muy lindos, y tú vuelves a leer el versículo 1, tú en tu lectura personal dices: después de esto, o sea, después del cambio de la iglesia, he aquí una puerta abierta en los cielos.
un Dios abierto en todos los sentidos, donde quiere que su palabra corra. Y la palabra y la primera voz que oí, como de trompeta, o sea, con autoridad, hablaba conmigo y dijo: sube acá. Entonces Juan subió. El Señor se lo llevó. El Señor lo arrebató. Y le dice: y yo te mostraré las cosas que sucederán. Yo te mostraré el futuro, hijo mío, de lo que se viene después que acabe el periodo de la iglesia que estás viviendo. Entonces, cuando vas al versículo 2 y 3 en adelante, dice: y al instante, verso 2, yo estaba en el Espíritu. ¿Se dieron cuenta de él versus Pablo? Pablo decía: yo no sé si fue en cuerpo o en espíritu, Dios lo sabe. Pero Juan está claro, recuerden que estaba exiliado en la isla. Pero él dice: al instante que el Señor le dice sube, yo estaba en el Espíritu. Así que hay una certeza de que él está viendo todo en forma espiritual. Y dice: y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Así que estamos viendo aquí de que Juan en el Espíritu estaba ya en el tercer cielo, y en el trono, había un trono en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? De que hay un reino. Allá arriba hay un reino. Y él lo vio. Un trono enorme. Y había uno sentado. Y ese uno era Dios. Vio a Dios sentado. No lo describe. Pero vio a alguien sentado. Y ese alguien es Dios. Y siga leyendo. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Se dieron cuenta de que cada vez que él habla, dice la palabra semejante? ¿Cómo? Es porque él trata de entender la maravilla que está viendo, pero es algo que no puede entender. Porque estamos hablando del trono de Dios. Pero él en su crecimiento espiritual y en su vida cotidiana como la tuvo hasta que fue exiliado, él sabía que era una piedra de jaspe y de cornalina. Él sabía que era un arco iris. Él sabía que era una esmeralda. Él estaba impactado. Y cuando él ve todo esto, él dice: wow, simplemente todo es hermosura, todo es perfección, todo es poder, todo es autoridad. Dios es el primero y el último. Simplemente no hay forma de describir la belleza del trono de Dios. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a varios lugares y yo he visto cosas hermosas que jamás pensé ver. Yo digo: wow, qué hermoso. ¿Ustedes han visto alguna vez unas cataratas fuertísimas, hermosas? El sonido te da miedo y tú dices: wow, qué hermosura. Mira cómo es el trono de Dios. Va a ser algo, hermanos, que simplemente no tiene precio. Y lo veremos. Y hay algo importante aquí que hay que destacar. El sumo sacerdote, hermanos, y tú lo lees en Éxodo, utilizaba estas piedras en su vestidura. El sumo sacerdote era una persona autorizada para llevar la palabra del Señor. Y cuando tú ves un sumo sacerdote y se vestía de esta forma, lleno de piedras, lino fino, mucho oro, era una cosa de que al Señor se le merece todo lo mejor. Hermano, cuando usted va a la iglesia, vaya con todo el corazón del mundo que va a la iglesia. Cuando usted va a orar,
ore y desgarre su corazón. Cuando usted va a leer la Biblia, no la lea para completar el devocional del día. Léala porque quiere estudiarla, escudriñarla y compartirla. Cuando usted se va a presentar al Señor, preséntese limpio y dígale: Señor, perdóname, quiero mostrarme lo mejor para ti. Y tú le puedes decir al Señor: simplemente, tú eres maravilloso en todo. Soy un privilegiado de ser tu hijo. Soy un privilegiado de ser tu hija. Soy un privilegiado de tener acceso al trono de la gracia. Ahora yo le hago unas preguntas a ustedes. Y usted las puede contestar ahí mismo. ¿Estás listo para lo que se viene? Usted, iglesia, que está ahí sentada. Yo, que estoy aquí de pie, siendo un hombre imperfecto, con defectos, donde meto la pata todos los días, donde le he dicho al Señor: Padre, úsame, quiébrame. Quiero que tu palabra siga corriendo. Yo estoy listo para lo que se viene. ¿Usted está listo para lo que se viene? ¿Cómo está mi vida espiritual? Usted tiene la respuesta. Simplemente usted tiene la respuesta. Usted puede tener una cara así de ternura, una cara de pasión, una cara también de espiritualidad. Y puede ser que su corazón no está nada cerca del Señor y todo es apariencia. Usted puede inclusive sacar lágrimas y decir: Señor, yo soy tu hijo y te amo. Pero tus hechos y tu corazón está separado del Señor. Así que tu vida espiritual, tú sabes las respuestas. Cuando estés al frente o cuando estemos al frente al trono de Dios, ¿qué le vamos a decir? Yo quiero hablar con Pablo. Yo quiero hablar con Jonás. Y decirle: oye, Jonás, tú sí eras bravo cuando estabas acá en la tierra, pero estás aquí. Yo quiero hablar con Juan y decirle: Juan, gracias porque escribiste todo lo que iba a suceder y hoy estoy contigo y veo el mar de cristal y veo el arco iris en el trono de Dios y veo las piedras preciosas. Gracias porque fuiste un siervo fiel. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Vienes por venir? Miren este versículo bíblico. Mateo 25, versículo 21. Mateo 25, 21. Y dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. ¿Te das cuenta, hermanos, que tú dando todo es sobre poco has sido fiel? Y la promesa que el Señor dice: sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso no tiene nombre. Yo voy a entrar en el gozo del Señor. Otro versículo bíblico está en 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. Y dice así que: hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, nosotros como seres humanos
A veces comparamos de, yo no quiero abrir la puerta, yo quiero predicar. Yo no quiero recibir clases, yo quiero dar clases. No me pongan a mí a limpiar la hierba. No me pongan a mí a limpiar el baño. Ponme a mí a enseñar, porque yo soy una persona muy capacitada. Y nosotros los humanos empezamos a degradarnos de que ese servicio que tú haces es como muy insignificante. Yo quiero un servicio que todos me vean. Y hermanos, como el que corta la hierba, así como el que predica, al final el trabajo del Señor no es en vano. Así que si usted está cortando hierba o predicando, y pongo los dos extremos, si es para el Señor, no es en vano, porque muchos cortan la hierba y muchos predican, y ahí no está el Señor. Pero si está el Señor, tu trabajo será recompensado y estarás en su trono, tarde o temprano. Y en este mismo capítulo 4, hermanos, si nos vamos al verso 11, ¿qué dice ese verso 11 del capítulo 4 de Apocalipsis? ¿Qué dice? Vamos a leerlos todos juntos a una sola voz. 1, 2, 3. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Maranata, Cristo viene. Gracias, Señor, porque tú eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder. Señor mío, en lo mucho me pondrás, en lo mucho nos pondrás cuando estemos en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque ya tú escribiste el futuro y ya tú escribiste cómo es tu trono y ya tú escribiste lo que vamos a hacer cuando estemos frente a ti. Padre Santo, aparta de nosotros el orgullo, aparta de nosotros las corrientes humanas y huecas y vacías para poder estar aquí escuchando tu palabra y aplicándola como tiene que ser. Señor mío, digno eres de recibir la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, porque este libro no hay que tener miedo en absoluto. Hay que estar agradecidos porque vamos a estar en el trono de tu gracia por la eternidad sirviendo y vamos a hacer muchas cosas. Eso no va a ser aburrido, va a ser maravilloso. Si nosotros estando en este mundo lleno de pecado, si nosotros estando sucios a esta esclavitud del pecado, podemos gozar cosas que decimos gracias, Señor, de estas maravillas, ¿cuánto más estaremos contigo? Diremos gloria a Dios. Te amo, Señor. Te amo y te seguiré amando hasta que muera o vengas por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.